esta hora. Te alabo, te bendigo, te doy gracias. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro amigo, por estar con nosotros en cada momento, Señor. Porque tú has hecho grandes maravillas, porque en cada momento de nuestra vida, Señor, tú has estado ayudándonos, Señor. Perdónanos cuando muchas veces, Señor, queremos hacer las cosas a nuestra manera, Señor, cuando nos desviamos de tu voluntad, de tu propósito. Queremos que tú seas en esta hora impartiendo tu presencia y tu poder, caminándonos cada día más en tu voluntad. Te adoramos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Caminé sobre la arena, veces me caí, ahí estaba tu presencia, cuando nadie cree en mí, dijiste soledad, tienes que construir, mis errores y pecados me alejaban más de ti. Contigo caminaba, distancia yo tomé, aún así no me soltaba, no me querías ver.
resistencia, pongo mi debilidad y el propósito sembrado en mí se cumplirá. Hijo mío, no te afanes, contigo caminaré. Cuando sientas las tristezas, al cielo puedes ver. Así que no temas, y yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Fortaleceré, te ayudaré, sostendré. Y está mi gloriosa. Sueño con tenerte, muy profundo en mí, anhelo lo que sea junto a ti, rendido a tu presencia, pongo mi debilidad y el propósito sembrado se cumplirá. Hijo mío, no te afanes, contigo caminaré. Cuando sientas las tristezas, al cielo puedes ver. Y así que no temas, que yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, sostendré. Así que no temas, que yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Fortaleceré, te ayudaré, sostendré. Fiesta victoriosa. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio una vez más poder entrar hasta su casa por medio de las redes sociales, como lo de YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram, y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor que es necesario para la administración de nuestra alma. Quiero comentarles que hemos venido desarrollando una serie la cual le titulamos "Y los libros fueron abiertos". Comenzamos hablando del libro de la vida en el primer tema que compartimos, y cómo una persona puede ser borrada del libro de la vida. Esto nos dio a entender que la salvación es necesario cuidarla. Y contrario a lo que algunos teólogos afirman diciendo que la salvación no se pierde, pudimos ver con el respaldo bíblico que la salvación se puede llegar a perder y que Dios mismo dijo que aquellos que pecaren serían borrados de su libro. También dijimos que en el cielo hay diferentes tipos de libros. Uno de ellos es el que estamos estudiando en este momento o en esta oportunidad a profundidad, el cual es el libro de las obras. Cuando hablamos del libro de las obras o cuando iniciamos a hablar de él, comenzamos diciendo que el libro de las obras tiene dos secciones. La primera sección es la sección de las obras malas y la segunda sección es la sección de las obras buenas. Cuando comenzamos a hablar de las obras, dijimos que íbamos a hablar de las obras malas para no caer en ese mismo error y cometer los pecados que otros hombres o personajes en la Biblia han cometido.
Entonces comenzamos hablando de las obras de humanismo. Luego dijimos acerca de las obras de Jezabel. Luego en otro tema estuvimos compartiendo acerca de las obras de los Nicolaitas. Luego en otro tema estuvimos hablando acerca de las obras de impiedad. Y el tema de hace 8 días estuvimos analizando a manera profunda las obras del diablo. Al mirar esto con lupa, con los diferentes textos bíblicos, nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de obras donde nosotros, por falta de conocimiento, podríamos llegar a caer en muchas ocasiones por ignorancia. Entonces, quiero partir de un principio vital e importante. Conocimiento viene por causa, la autoridad, viene por causa del conocimiento. Entonces, entre más conocimiento tengas de la palabra del Señor, el nivel de autoridad que tendrás sobre tu vida será mayor. Dime qué tanta Biblia conoces y te diré cuánta autoridad tienes. Muy bien. Pensando en eso, hoy quiero compartirles el tema que sigue con la misma temática. Yo conozco tus obras, pero que a modo de subtítulo le hemos colocado las obras de tinieblas. No quiero empezar este pasaje o este tema sin antes hacer una oración. Entonces, donde quiera que se encuentre en esta oportunidad, le quiero invitar para que por favor me acompañe a hacer una oración allá donde usted se encuentra. Cierra tus ojos, por favor, y di conmigo: Señor Jesucristo, en esta oportunidad yo vengo a agradecerte por todas las bendiciones que tú me has dado, por tu amor, por tu misericordia, y por darme la oportunidad de recibir esta capacitación, este entrenamiento, este equipamiento espiritual, donde el propósito por el cual se está predicando estas enseñanzas, Señor, es el equipar a la novia para el encuentro contigo, prepararla para que se pueda encontrar contigo, para que no le tomen sorpresas, para que sencillamente esté preparada para aquel momento al cual le conocemos como la parucía, el arrebatamiento, el encuentro necesario contigo, Señor, allí en las nubes. Bendecimos este tema. Te pedimos que nos permitas profundizar en él, que podamos explicarlo de manera clara y contundente, y que cada persona que nos está viendo a través de estas redes sociales puedan en esta oportunidad, Señor amado, entender que tú nos estás preparando porque vienes pronto por nosotros. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Amén y amén. Muy bien, quiero en esta oportunidad compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a mirarlo con mucha calma. Efesios capítulo 5, versículo 11, pero lo vamos a leer en la Biblia, versión de las Américas, versión Biblia de las Américas. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y no participéis en las obras, y aquí aparece la palabra obras, y acuérdese que hemos estado hablando del libro de las obras, y acuérdese que lo que aparece aquí como obras es un consejo que el Señor nos está dando. No participéis de las obras estériles de las tinieblas. Entonces preste mucha atención. A modo de subtítulo, en este título de este tema pues que hemos venido compartiendo, que esta sería ya la cuarta parte, yo conozco tus obras. A modo de subtítulo hemos dicho que este es el tema obras de tinieblas. Y miren, qué interesante, porque aquí encontramos en palabras o en voz del apóstol Pablo el consejo de Dios que dice: no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Entonces vemos aquí en este versículo varias cosas importantes. Número 1, que no participemos. Número 2, que esas obras de tinieblas son estériles, quiere decir que no tienen fruto o no dan fruto. Y número 3, que nuestro deber como cristianos es desenmascarar esas obras de tinieblas. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que para no caminar en las obras de tinieblas, tenemos que vivir conforme a este principio. Número 1, no participar de ellas.
Número 2, comprender que esas obras son obras estériles. Y número 3, que nuestro trabajo es desenmascararlas. Vamos con estas 3 cosas importantes a avanzar y a comprender lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. En el mundo existen miles de religiones. Miles de religiones. En la India hay miles de religiones. Los budistas son una religión también. El catolicismo romano es una religión. Los testigos de Jehová son una religión. Y muchísimas religiones más existen sobre el mundo. Ahora, yo quiero que comprendamos que en el mundo hay diferentes religiones o sectas y que una secta es una organización que no lleva fruto. Entonces présteme mucha atención, por favor. Porque según el pasaje que estamos leyendo, el pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: y no participéis de las obras estériles. Si no lleva fruto, es porque es estéril. Entonces, podemos comprender a grandes rasgos, y estoy hablándolo solamente en términos cristianos, o trayéndolo pues a términos ministeriales, todavía no le he llevado al plano natural, familiar o financiero, pero lo estoy trayendo al plano ministerial. Podemos comprender que una secta es una obra de tinieblas porque no lleva fruto. Cuando hablamos de fruto no hablamos de la cantidad de personas que puedan llegar a tener una secta o una religión. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de los cambios contundentes que se generan en la vida de las personas por causa de las enseñanzas explicadas o enseñadas dentro de aquello que se conoce como religión o secta. Entonces, por favor, comprendamos algo. Una secta no puede llevar fruto. Una secta, sencillamente, es una obra de tinieblas. Pensándolo de esa manera, yo quiero que por favor me acompañe a Hechos capítulo 5, versículo 34. Hechos capítulo 5, versículo 34, y analicemos lo que la palabra del Señor nos enseña, donde un hombre llamado Gamaliel se pone de pie y, a modo de defender a los apóstoles del Señor Jesucristo, comienza a hablar de cómo una persona que se levanta para formar una secta, después de cierto tiempo desaparece y esa secta termina también desapareciendo. En el verso 34 dice: pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Verso 35. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, refiriéndose a los discípulos. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó. Teudas era aquel hombre que inició una secta religiosa en aquella época. Pero miren lo que dice este hombre que había sido inspirado por la sabiduría del Señor, llamado Gamaliel, que intervino en el momento preciso y necesario para defender a los hombres de Dios. Presten mucha atención a lo que dice Gamaliel. Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. El verso 37 comienza a explicar de otro personaje. Dice: después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. ¿Qué está diciendo aquí Gamaliel? Entonces aquí lo expresa en el versículo 38. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, va a perecer. Verso 39. Pero si es de Dios, no podéis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo la interpretación que le da Gamaliel a este tema. Y dice Gamaliel de la siguiente manera: Teudas se levantó,
Judas de Galilea también se levantó, pero ellos desaparecieron y sus sectas fueron reducidas a nada. Qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí Gamaliel está diciendo, ellos no tenían sino una obra infructuosa. No dio fruto esa obra. Al ser una obra infructuosa, podemos comprender que es una obra de tinieblas. ¿Por qué? Porque sencillamente la obra se desvaneció. Se desvaneció. Ahora, yo quiero que vayamos un poquitico más adelante y quiero que comprendamos que el pasaje dice, el pasaje que leímos en Efesios 5:11, dice que no participemos de las obras infructuosas, de las obras estériles de las tinieblas, sino que nuestro deber como cristianos es desenmascararlas. Entonces, ¿qué debo hacer con las obras de tinieblas? Debo desenmascararlas. Muy bien, desenmascararlas significa exponerlas. Quiere decir que yo debo exponer todo lo que se considere tanto en mi vida, a título personal, a título familiar o a título ministerial, todo lo que se considera una obra infructuosa, una obra estéril. Pues si es una obra estéril o es una obra infructuosa, es considerada una obra de tinieblas, dentro de los cuales están las sectas. Quiero hablar de algunas sectas. No voy a entrar a profundizar, aunque esto en alguna oportunidad lo compartimos cuando hablamos de las religiones engañosas. Una serie que compartí donde le dedicamos diferentes temas a cada una de esas series, tratando de explicarle a los cristianos por qué yo no debo participar o pertenecer a una de estas sectas o religiones, sencillamente porque sería estar participando de una obra estéril o de una obra infructuosa, lo cual sería una obra de tinieblas. Algunas de estas sectas o religiones son los judaizantes, los gnósticos, los testigos de Jehová, los adventistas, el catolicismo romano, la masonería, los Illuminati, los rosacrucistas, la secta Creciendo en Gracia, la iglesia ministerial, el budismo, el islamismo. Ahora, yo no pretendo en esta oportunidad hablar de estos temas, de estas iglesias. Lo que pretendo es solamente colocar como base esto para decirle que las obras infructuosas se deben exponer. Ahora lo voy a llevar al plano personal. Ya miramos que estas diferentes religiones que les dije, habla de religiones infructuosas, de sectas o de obras de tinieblas. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Alguno me dirá, pero bueno, pastor, sin embargo, lo que decía Gamaliel es que cuando Teudas se levantó y cuando Judas el Galileo se levantó, la gente se dispersó. Sin embargo, Guillermo Müller, que es el fundador de los Testigos de Jehová, ya hace muchos años que murió, y los Testigos de Jehová siguen funcionando como secta religiosa. Espérame, a lo que voy yo es a lo siguiente. A lo que voy es que si la raíz es estéril, obviamente no va a tener fruto. Cuando vemos la vida de Guillermo Müller, que es el fundador de los Testigos de Jehová, podemos comprender de manera clara, contundente, que fue un hombre que tenía obras infructuosas. ¿Por qué razón? Por muchísimas razones. La primera era que vendía el frijol del milenio. Y si nos vamos a la secta de los adventistas, podemos mirar que también su fundador profetizó que Jesucristo venía en cierta fecha, lo cual nunca vino Jesucristo en esa fecha. Entonces podemos comprender que Guillermo Müller, que Charles Taze Russell, que son los fundadores, uno es el fundador de los Testigos de Jehová y el otro es el fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sencillamente comenzaron mal. La raíz estaba mal, por lo tanto los frutos estaban mal. Ahora, yo quiero que por favor ahorita salgamos del plano ministerial y lo traigamos al plano personal. Deuteronomios capítulo 13, para dar un último fundamento a esto que acabo de decir. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6, dice de la siguiente manera, presten mucha atención:
Se lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas, Deuteronomio 13:6. Dice así, por favor, si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te incita en secreto. Una de las características de obras de tiniebla es que obras de tiniebla es todo aquello que se hace sin la aprobación de la luz. Es decir, todo aquello que se hace en secreto. Muy bien. Si tu hermano, si tu hijo, si tu amigo entrañable te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tus padres habéis conocido, ni tú ni tus padres habéis conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro. Entonces allí está hablando de una obra secreta, la cual era idolatría religiosa. Era solamente pues que quería transmitirle este versículo para que comprendiéramos de una manera muy clara cómo yo debo tener cuidado dónde me congrego, cuál es la iglesia donde me estoy congregando. Ahora lo vamos a traer al plano personal. Vamos a traerlo al plano personal. Todo cristiano que hace cosas en oculto está influenciado por las obras de tinieblas. Muy bien, Génesis capítulo 31, vamos a mirarlo, este pasaje, Génesis 31, versículo 27. Y vamos a mirar cómo fue que actuó un personaje de la Biblia llamado Jacob. Usted sabe que Jacob era el hijo de Isaac, que el nombre Jacob significa suplantador o el suplente. Y este Jacob decide irse a la tierra de sus padres y llega donde Labán, quien coincidencialmente vendría a ser hermano de su mamá. En otras palabras, llegó a la casa de su tío. Allí encontró a una mujer muy linda de la cual se enamoró. Esta chica era Raquel. Ya usted conoce la historia de Jacob, cómo fue engañado por Labán, cómo Labán le entregó a la hija mayor Lea para que se casara con él. Sin embargo, él había trabajado durante 7 años por la menor, la cual era Raquel. Sin embargo, terminó trabajando 14 años por Raquel, porque a quien realmente amaba Jacob era a Raquel. Entonces, este personaje comienza a trabajar para su tío, también suegro, y allí comienza a desarrollar el trabajo de pastor. Al cuidar las ovejas pasaron años, su matrimonio con Lea y ahora su casamiento provisional con Raquel está teniendo dificultades porque es un hombre que tiene ya muchísimos años de edad. No era que fuera un viejo, pero su edad ya era avanzada, ya tenía hijos, sin embargo él no tenía ningún tipo de capital. Entonces él habla con su suegro, también tío, y le pide que por favor le dé la oportunidad de tener un capital para él dentro de las ovejas que él mismo cuida. Llegan a una negociación, pero al pasar el tiempo, su suegro le cambia los términos en 3 diferentes oportunidades. Finalmente Dios decide prosperar a Jacob de una manera muy especial debido a un voto, a un compromiso que Jacob había tenido con Dios cuando le dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios decide bendecirle. Un día Jacob está aburrido y se quiere ir de la casa de Labán, pero se va a ir a escondidas. Entonces miremos este pasaje porque dice así, de la siguiente manera. En Génesis capítulo 31, verso 27, ya Jacob se ha ido, pero Labán comienza a extrañar los dioses que él tenía en su casa. Entonces se va a buscar a Jacob, lo encuentra en el camino y le pregunta algunas cosas. Parte de lo que pregunta está narrado en el verso 27. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste?
y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos con panderos y lira? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Aquí vemos la palabra secreto, porque acuérdense que le dije que todo lo que es obra de tinieblas es todo aquello que se practica en secreto. Entonces aquí vemos a un personaje que se fue de la casa de su suegro, pero se fue tal vez, yo trato de hallar la razón a Labán, porque se fue en condiciones que no tenía que hacerlas. Sí, se fue escapado, se fue en secreto. Él lo que debió haber hecho fue reunirse con su suegro y decirle, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado de este trabajo como lo estoy llevando. La verdad ya estoy grandecito, estoy casado, tengo mis años, tengo mis hijos y quiero buscar nuevos horizontes. Por lo tanto, me voy a ir de tu casa para poder hacer una vida aparte y diferente. Entonces, de esa manera podemos comprender que Jacob cometió un error al irse en secreto de la casa de Labán. Eso es considerado una obra de tinieblas. Entonces, algunos ejemplos que quiero transmitir en esta oportunidad al respecto es que participar, por ejemplo, como cristiano de un culto de otra iglesia sin pretender o pretendiendo que el pastor no se entere, el pastor de la iglesia, de una u otra manera, es una obra de tinieblas. Por favor, yo quiero que usted sepa que usted es libre para ir a la iglesia que le plazca, pero por favor, no lo haga en secreto. No lo haga en secreto. Si algún día te invitan a algún lugar, habla con el pastor de tu iglesia y dile, pastor, me invitaron a una reunión. Va a venir X o Y predicador. Yo quiero comentarle a usted que voy a ir a esta reunión porque me parece interesante el tema que se va a compartir. Pero si tú te vas a escondidas, lo único que estás haciendo es trayendo una atmósfera de tinieblas sobre tu vida, y tal vez el predicador que vaya a predicar sea un muy buen predicador, pero de todo lo que te enseñó en la predicación no se te quede nada transmitido o ministrado en tu alma, por la sencilla razón de que actuaste de manera misteriosa, de manera secreta, o actuaste bajo la influencia de las obras de las tinieblas. Ahora, eso lo ponemos solamente en el plano cristiano, pero si lo traemos al plano más cerquita, personal, podríamos decir que una relación de noviazgo a escondidas, sin que tu papá o tu mamá se enteren, es considerada delante de Dios una obra infructuosa, una obra de tinieblas. Podríamos hablar de muchísimas cosas más. De hecho, quiero que miremos o analicemos otro versículo de la Biblia, el cual está en Números capítulo 5, versículo 13. Por favor, acompáñenme allí a Números capítulo 5, versículo 13. Dice de la siguiente manera: teniendo alguno relaciones carnales con ella, sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta. Si leemos este mismo pasaje en la Biblia Martín Nieto, vamos a encontrar que aquí hay una mujer que está practicando el adulterio, que su esposo está, digámoslo en palabras coloquiales o en palabras nuestras, está sano de qué es lo que está haciendo su esposa. Ella está teniendo relaciones sexuales con otros personajes y su esposo no sabe absolutamente nada. Sin embargo, ella llega a su casa con una sonrisa, ella llega a su casa con cosas que le han regalado sus amantes y le pretende decir a su esposo que eso se lo regalaron a ella en la empresa donde trabaja, la amiga íntima de ella, y trata de tapar o de ocultar la verdad de lo que realmente sucedió. Eso se llama una obra infructuosa, eso se llama una obra de tinieblas. En otras palabras, el adulterio es una obra de tinieblas. También los secretos entre parejas.
Es común, y podríamos decirlo que muy común, que no siempre se digan todas las cosas en una relación. Pero hay cosas que incumben a las dos partes, tanto al esposo como a la esposa. Por ejemplo, en alguna oportunidad conocí la historia de un hombre que le detectaron cáncer en su cuerpo y estaba al borde de la muerte. Sin embargo, comenzó la familia a darse cuenta que él tenía un problema en su cuerpo porque ya se convirtió en algo evidente. Comenzaron las náuseas, comenzó su cuerpo a descompensarse de una manera significativa, comenzó a tener problemas con su cabello porque él había iniciado un proceso de quimioterapia, pero su familia no sabía absolutamente nada. Y cuando se dieron cuenta que no tenía cabello, cuando se dieron cuenta que él estaba supremamente desgastado, cuando se dieron cuenta que su cuerpo se tornaba cada vez más delgado, y cuando se dieron cuenta que él tenía estos síntomas como las náuseas, como la falta de apetito, entonces fue que ellos descubrieron la verdad. Su papá, su esposo, tiene cáncer. Él no le había dicho nada. Eso es una obra de tinieblas. ¿Por qué razón? Porque es una situación donde podríamos decir la familia necesita estar enterada de lo que le pasa a este personaje. No es posible que la familia esté sin tener el conocimiento de lo que está sucediendo con la vida de esta persona. Cuando tú tengas algo que compartirlo con tu familia, siéntate con ellos, no te lo guardes, no te lo quedes. Trata de hacer lo posible, de manejar todo lo que tengas que manejar y de sacar a la luz todo lo que tengas que sacar a la luz con el propósito de que no le des lugar al diablo. Porque si lo haces de esa manera, estarás en la influencia de la luz, del reino de la luz. Pero si no lo haces de esa manera, estarás bajo la influencia de las obras de tinieblas. Primer libro de Samuel. Vamos a mirar otro pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 22. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 22, encontramos a un personaje llamado Saúl. Saúl era un personaje interesante. Y dice Saúl, entonces, dice el pasaje, entonces, Saúl ordenó a sus siervos, hablad en secreto. Cuando se expresó de esa manera, dio a entender que lo que tenían que decirle a David no era bueno, no era para nada fructífero. Era más bien una obra estéril. Y si era una obra estéril, era considerada una obra de tinieblas. Hablad en secreto a David, diciendo, he aquí, el rey se deleita en ti, y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Sé yerno del rey. Este Saúl era interesante. Le mandó a decir con los compañeros de David, háganme el favor y díganle a David como cosa suya, díganle a David, conviértase en el yerno del rey. Lo que está sucediendo allí, si usted lee el contexto del pasaje, se va a dar cuenta que lo que está sucediendo era que Saúl ya tenía celos de la fama, de las victorias y de todo aquello que David hacía. Por lo tanto, lo que quería era que David se convirtiera en su yerno para ponerlo en una posición de gobierno más elevada y que todas las espadas de los filisteos apuntaran hacia David y él pudiera quedar ileso de las espadas de los filisteos. Lo hizo por miedo, lo hizo por conveniencia en su reino, lo hizo por venganza, lo hizo por celos. Tenía muchísimos motivos por los cuales hizo ese comentario y por esa razón quería que David se convirtiera en su yerno. Entonces, hablar cosas que no son que no son reales, que no tienen que ver con respecto a alguien, pero cuando yo se las atribuyo a esa persona, en otras palabras, cuando digo que alguien dijo que de verdad no dijo, entonces en ese momento es donde estoy practicando obras de tinieblas. Qué interesante. Vamos a mirar este pasaje. Deuteronomio 27:24. Mire cómo dice este pasaje.
Deuteronomio capítulo 27, verso 24. Dice de la siguiente manera: maldito el que hiera a su vecino secretamente. Aquí podríamos hablar de muchísimas cosas. Número 1, podríamos hablar del adulterio. Ya tomamos ese ejemplo hace un momento. Podríamos hablar del adulterio, pero también podríamos hablar de que una persona puede herir a otra persona secretamente cuando habla mal de esa persona y esa persona no se da cuenta, como sucedió en el caso de David con Saúl. Maldito el que, mire, preste atención, maldito el que hiere a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá amén. Sencillamente quiero decirles que las obras de tinieblas de manera latente trabajan constantemente para influenciar a los cristianos, y que si tú caes practicando en las obras de tiniebla, entonces sencillamente, mi amado hermano, vas a tener que estar apuntada tus obras en el libro de las obras, y se te conocerá como un personaje que practicó obras de tinieblas. Ten cuidado para que cuando se abra el libro de las obras y sea necesario hablar con respecto de ti, no digan que tú fuiste un practicante de las obras de humanismo. No digan que tú fuiste un practicante de las obras de Jezabel. No digan que tú fuiste un practicante de las obras de los nicolaitas. Que no digan que tú fuiste un practicante de las obras de impiedad. Que no se diga que fuiste un practicante de las obras del diablo. Y que mucho menos se diga que fuiste un practicante de las obras de tiniebla. Hay muchísimas obras más. Me gustaría poder dedicarle un tema a cada uno de esos puntos. Están las obras de tinieblas, como las que ya vimos ahorita, pero también están las obras de la carne. Eso lo vemos explicado en Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Allí encontramos las obras de la carne, pero también están las obras de iniquidad. Y podríamos hablar de otros tipos de obras que a lo largo, por ejemplo, las obras de maldad. Dice que el Señor no se fiaba de ninguno porque sus obras eran malas. Eso se llaman obras de maldad. Entonces me gustaría poderle dedicar un tiempo a cada uno de esos temas. Pero le voy a dejar a usted que me está viendo aquí por medio de esta enseñanza como tarea a que trate de buscar todas las obras, tanto obras de la carne como obras de maldad, y trate de hacer un estudio al respecto. Dentro de 8 días, si el Señor nos permite, es Santa Cena. Y por lo tanto, quiero hablar de las obras buenas. Quiero saltar de la sección de las obras malas a la sección de las obras buenas y poder salir de una buena vez del libro de las obras para poder entrar en el libro de los fieles, en el libro de las profecías, en el libro de la verdad, en el libro del pacto, en el libro de la ley, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de Jehová, en el libro de las guerras del Señor, en el libro de los vivientes, que son los diferentes libros que vamos a estar estudiando, si el Señor nos lo permite, en los próximos servicios que estaremos transmitiendo. Por favor, donde quiera que usted se encuentre, quiero invitarle a que cierre sus ojos y hagamos una oración. Con sus ojos cerrados, diga conmigo: Señor Jesús, ayúdame para no caer en la práctica de las obras infructuosas de las tinieblas. Yo no quiero practicar las obras infructuosas de las tinieblas. Tú has dado un principio en el libro de Efesios 5:11 y has dicho que esas obras de tinieblas tengo que exponerlas. Y exponer esas obras de tinieblas es confesar que en algún momento he practicado las obras de tinieblas. Por lo tanto, Señor, pienso que cada uno de los que me está escuchando en este momento tendrá en alguna oportunidad del día de hoy que entrar en tu presencia y hablar contigo y pedirte a ti que le escuches para que Él te pueda pedir perdón por la práctica de las obras de tinieblas. Yo bendigo a esta persona que me escucha, a este varón, a esta mujer que me está escuchando. Tú que estás allí, al otro lado de la cámara, tú que me estás escuchando, allá en la comodidad de tu hogar, tú que me estás escuchando y que tienes quizás unos audífonos puestos,
Yo vengo a decirte de parte del Señor Jesucristo en esta hora, necesitas confesar las obras de tinieblas a tu Señor, a tu Rey, a tu Redentor. Acuérdate que la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú que me estás escuchando sentado en tu sofá, hoy es la oportunidad que Dios te ha dado para que entres en tu cuarto, para que te encierres con el Señor y hablando con Él, le confieses que en algún momento practicaste obras de tinieblas. Le pidas perdón y pidas al Señor que borre del libro de las obras de tiniebla que tú hayas cometido. Te bendigo en el nombre del Señor donde quiera que te encuentres. Padre, desato el poder y la unción de tu Santo Espíritu sobre cada una de las personas. Declaro que esta palabra que ha sido soltada en esta hora, Señor, no será tirada en el camino como la semilla que fue tirada en el camino. Y las aves del cielo que tipifican a los demonios no se la comerán, sino que esta palabra entrará a lo profundo del corazón, será sembrada en buena tierra, producirá fruto para tu gloria y ellos caminarán conforme a tu voluntad. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús y bendigo cada persona que nos escucha en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, mi amigo, Dios te bendiga. A donde quiera que estés, te envío un fuerte abrazo. Bendiciones.